Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Y estamos realmente viendo, los versículos cruciales que pues hemos escogido para tema de este libro, ¿sí? Básicamente, nuestro tema es simple y sencillamente, pues, que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son dados para perfeccionar a los santos. Y una vez estos santos perfeccionados, que hagan la obra del ministerio. ¿Y cuál es esta obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sí quiero subrayar en estos dos versículos 4 aspectos muy, muy importantes. Número 1, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, personas dotadas u hombres dones, ¿sí? Estos hombres dones o estas personas dotadas son dadas exclusivamente para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Perfeccionar a los santos. ¿Y para qué son perfeccionados los santos? Para la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio realmente no es otra cosa que la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, 4 aspectos principales, hermanos, que debemos mantenerlos realmente en la mente, o que debemos verlos siempre en estos 2 versículos, ¿sí? Entonces ya hemos cubierto cómo viene el asunto con los hombres dones, ¿sí? Ya vimos un poquito cómo está el asunto de perfeccionar a los santos. Eso implica una restauración total, podríamos decir, a la posición original que teníamos antes de la caída, pero ahora ya implicando la vida divina, ¿sí? Y entonces, esta mañana quisiéramos entrar un poquito para la obra del ministerio. Entonces, el fin de todos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es perfeccionar a los santos. O si decimos de otra manera, entrenar a los santos, capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Eso es nuestro punto esta mañana. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, hermano, en realidad, ¿cómo le quiero decir? A veces, digo yo, aquí cuando habla para la obra del ministerio, escuche bien, lo hace en singular, para la obra del ministerio. No dice para las obras de los ministerios, no. Tiene que darse cuenta de eso, ¿verdad? Y debe ser muy claro para todos nosotros que la obra del ministerio es una obra. Solamente la obra del ministerio. Ahora, yo sí, esta mañana quisiera hablar un poco sobre este asunto de la obra del ministerio.
Fíjese, para no entrar en muchos detalles, que realmente probablemente después los veamos, ¿verdad? Pero mire, en 2 Corintios, capítulo 3, digo, claro que este asunto del ministerio empieza realmente desde capítulo 2, el verso 12. O sea, 2 Corintios, capítulo 2, verso 12, o sea, inicia la obra del ministerio, o podríamos decir, o sea, de lo que Pablo va a hablar como la obra del ministerio, ¿verdad? En capítulo 3, en el verso 7, fíjese lo que dice, escuche bien esto. Dice, ahora bien, si el ministerio de muerte, fíjese, debe de subrayar esa palabra, si el ministerio de muerte, o sea, debe de subrayarlo, grabado con letras en piedras, vino en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Verso 8. ¿Cómo no con mayor razón estará en gloria el ministerio del Espíritu? O sea, aquí debe subrayar el ministerio del Espíritu. ¿Sí? Es versículo 8. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Y luego también verso 10 dice, porque también lo que fue glorificado en este respecto, no fue glorificado a causa de la gloria supereminente. Porque si aquello que se desvanecía fue dado por gloria, por medio de gloria, cuánto más lo que permanece estará en gloria. Bueno, ok. Entonces, 4 aspectos que yo me gustaría que los pusiéramos en orden. Mire, en el verso 9, usted debe de poner el ministerio de condenación. O sea, quiero que debería de subrayarlo y a lo mejor poner número 1, a lo mejor le puede poner número 1, el ministerio de condenación. ¿Qué es lo que trae como consecuencia este ministerio de condenación? O sea, el versículo 7. O sea, le dije que subrayara ministerio de muerte. Entonces, el ministerio de condenación de versículo 9 nos lleva al ministerio de muerte. Es decir, ese es el resultado del ministerio de condenación. ¿Sí? Luego, el ministerio de la justicia en versículo 9, o sea, en la parte B, el ministerio de justicia, pues si quiere puede ponerle número 3, ¿verdad? Entonces ese nos va a llevar al ministerio del Espíritu. Y ese está al final del versículo 8, ¿sí? O sea, entonces, ok, fíjense, número 1, el ministerio de condenación. Número 2, el ministerio de muerte. Número 3, el ministerio de la justicia. Número 4, el ministerio del Espíritu. Si usted quiere decir, mire, el ministerio de condenación nos lleva, el resultado es el ministerio de muerte. El ministerio de la justicia, el resultado es el ministerio del Espíritu. ¿Sí? Entonces, así digo, no sé, como a usted se le haga más fácil, pero digo, esto debe ser notorio. Y luego también otra cosa que me gustaría que usted subrayara, ¿ve? Ministerio. O sea, en todos estos, en versículo 7, la palabra ministerio. Versículo 8, ministerio. Versículo 9, ministerio. Y versículo 9, la parte B, ministerio.
quiero que vea que todas estas palabras están escritas en singular. Escuche bien, porque es que luego, mire, la manera a veces en que nos hablan, no, es que yo tengo el ministerio de la música, yo tengo el ministerio de alabanza, yo tengo el ministerio de los niños, yo tengo el ministerio de X. Digo, yo lo que quiero hacer claro ahorita es cuál es el ministerio. ¿De qué estamos hablando cuando los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en realidad, o sea, su único fin es perfeccionar a los santos? ¿Para qué los perfeccionan a los santos, verdad? Pues para que los santos hagan la obra. Escuche, está en singular, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es esa obra del ministerio? En Efesios 4:12 dice la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese, en Efesios 4:11, o sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, esos son hombres dones, ¿sí? Versículo 12. ¿Cuál es el fin de ellos? O sea, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, en singular, no en plural. Y luego después, o sea, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, digo yo, estas cosas son importantísimas que nosotros las chequemos y no, digo, que nuestra mente, por eso digo yo que a veces, aún los términos estos, ¿me entiende? De apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, digo, si realmente, o sea, una persona no es, ¿cómo le quiero decir? O sea, no ha sido llamada por Dios para uno de estos ministerios o para un ministerio como este del que estamos hablando. ¿Ve? Entonces, pues, eso realmente va a ser pues muy difícil, ¿ve? Porque pues luego, o sea, va a ser mucha vanagloria, va a ser, pues quizá mucha jactancia o mucha arrogancia, mucho orgullo, ¿ve? Y a veces hasta, le voy a decir, hasta peligroso puede ser realmente. ¿Por qué? Porque, pues mire, el orgullo precede a la caída. O sea, la manera o la razón por la cual, digo, cayó Satanás, Lucero, hijo de la mañana, pues fue porque, ¿me entiende? Porque simple y sencillamente se enorgulleció en su corazón, ¿ve? Así que, digo, yo quisiera que pues, digo, nos diéramos cuenta de que a veces no es sencillo este asunto. Entonces tenemos realmente, pues cuando menos tenemos aquí 4 aspectos del ministerio, ¿verdad? Que es un ministerio de condenación y resulta en un ministerio de muerte. El ministerio de justicia resulta en el ministerio del Espíritu. Entonces, ok, estamos aquí y yo quiero hacer claro, ¿ve? Estos dos ministerios, en realidad, uno se refiere al ministerio antiguo testamentario, o sea, el ministerio de condenación que nos lleva al ministerio de muerte es el ministerio antiguo testamentario. El ministerio de justicia, que es en el Nuevo Testamento, nos lleva al ministerio del Espíritu. Entonces, esto es muy importante. Mire, el ministerio de la justicia, fíjese, hermano, o sea, un punto muy importante, por ejemplo, en la ley, es que nadie podía ser justificado por las obras de la ley. ¿Ve? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, escuche, ninguna carne será justificada. Debe checar la palabra justificada. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Entonces, fíjese,
Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Y escuche lo que sigue. Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, es importantísimo, hermanos. Entonces, el ministerio de la justicia resulta en el ministerio del Espíritu, que es en lo que estamos hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a parar y seguimos, hermanos. Amén.